Ok, empezamos a grabar, damos las bienvenidas a todos, damos gracias al Eterno que nos permite estar hoy con ustedes y gracias a ustedes por estar con nosotros, ok. Seguimos en este seminario que cada día más se pone más interesante para mí, lo digo para mí, espero que para cada uno de ustedes también sea así, que se ponga cada vez más interesante, porque por lo regular a nosotros siempre nos están dando consejos dietéticos de cómo ponernos en forma, de cómo tener un cuerpo elegante, de cómo tener un cuerpo también en forma, pero nosotros no olvidamos de que así como el cuerpo necesita ejercicio para estar en forma, para estar saludable, para estar de manera elegante, bonito, la mente también lo necesita todavía más. Siempre digo que cuando nosotros vemos a alguien enfermo, hay aproximadamente unas 20 personas que no estamos viendo que están enfermos, pero ¿de dónde surge esta enfermedad? Surge de la psique, surge de la mente, y nosotros desconocemos mucho que la mente puede ser nuestro mejor amigo como también nuestro peor enemigo, puede ser nuestro mejor aliado como también puede ser la persona que o el ente que nos llene de miedo, de temores, de dificultades, que no nos deje avanzar. Por eso es que estamos escribiendo el libro El mal que mora en mí, donde pensamos demostrar, dar a conocer también que nadie te hace más mal que tú mismo. Nadie. Nadie tiene el poder de detenerte, nadie tiene el poder de agarrarte, de sentarte, nadie tiene el poder de ser tu contrincante, tu enemigo, hasta tal punto que sea esta persona la que te impida superarte, ¿no? Realmente el mayor mal que viene a mi vida lo produzco yo, ¿ok? Lo produzco yo. Y para eso es muy importante que nosotros tengamos una mente saludable, una mente, Dios mío, pero mientras más adentro en estos tipos de pensamientos, es más lamentable todavía ver la cantidad de personas que es escasa una mente saludable. Y no vamos a trabajar con lo negativo, vamos a trabajar con lo positivo, ¿ok? So, también vemos la cantidad de beneficio que tiene una persona que tiene una mentalidad saludable, una mentalidad sana, porque lo que pasa con las enfermedades físicas es que las enfermedades físicas no es muy difícil de nosotros esconderlas. Siempre alguien se va a dar cuenta que nosotros estamos enfermos. Y esa persona va a tratar de ayudarnos, querrámoslo nosotros o no lo querramos, esas personas van a tratar de ayudarnos, aunque sea nos van a aconsejar que tomemos un té o que vayamos al médico, o se va a ofrecer ir con nosotros a un médico, pero las enfermedades de la mente se esconden a veces de manera tan, con un logro tan grande que a mí mismo me da trabajo determinar que definitivamente yo tengo una enfermedad patológica. Me da trabajo aceptar que yo soy una persona esquizofrénico. Me da trabajo aceptar que yo tengo psicosis. Me da trabajo, mucho trabajo aceptar que yo tengo, que mi mente no está bien, y hasta cierto sentido es como una ofensa de ir a un psiquiatra, de ir a un psicólogo, pero lo cierto es que la gran mayoría de nosotros tiene grandes obstáculos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar. De ahí es que hemos partido con esta serie de estudios que vienen sobre los tipos de pensamiento que nosotros tengamos. Porque es que es tan difícil que nosotros dominemos a nuestra mente, y es mucho más fácil que la mente nos domine a nosotros, ¿ok?
y que lo que yo haya creído por tanto tiempo, el micrófono abierto, que lo que yo haya creído por tanto tiempo, a lo mejor ese ha sido la piedra que no ha permitido que yo crezca, que yo avance, ¿ok? Giselle, Padre Dios sobre tu vida, ya supe que cambiaste de teléfono, pero dije, oh, espero que lo vea cuando te vea, ¿ok? Aquí tenemos a la licenciada Giselle y su niña, su bella niña, aleluya, Padre Dios. Le esperamos por aquí, ¿ok? A las 2, a los 3. Entonces, mis amados hermanos, casi siempre la fórmula que a nosotros nos daban cuando nosotros íbamos a buscar un consejo, y más si este era pastoral, era sobre todo que oráramos y que ayunáramos. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La verdad que esto no hace ningún trabajo sobre nuestras mentes, sobre la calidad de mis pensamientos. Esto no hace ningún tipo de trabajo. El meditar en la palabra de Dios, el hablarla, el vivirla, enseñarla, sí hace un trabajo bastante grande. Pero como dijimos y como hicimos varios flyers y publicamos, a veces nosotros tenemos buena intención, pero si esta buena intención va con una información mala, eso absolutamente de nada nos ayuda. Usted puede ver hasta su hijo que se acaba de caer o su hija se traumatiza un hueso, algo, se lo parte de manera fea y a usted no se le ocurre operarla. ¿Por qué a usted no se le ocurre operarla? Porque usted sabe que usted no tiene esa capacidad y que aunque usted tiene toda la buena intención, usted carece de un entendimiento, de una información adecuada como para que le ayude, y puede ser que su ayuda vaya en perjuicio de su hija y su hija. Entonces usted no lo opera, usted arranca para un médico volando. Bueno, el caso es que nosotros en lo espiritual como que sí cometemos ese error, sí lo cometemos. Tenemos la intención y muchas veces con esa intención tan buena, que es tan buena, damos una mala información y lamentablemente con esta mala información nos lleva el diablo. Es así. Ok. Es por eso que nosotros estamos haciendo hincapié, nos estamos deteniendo, vamos lento con los tipos de pensamiento antes de entrar en sí en lo que sería la estrategia del Satán. Ahora yo espero que cada uno, y según tengo el feedback, las personas se van edificando, se van viendo, se van reflejando también, van viendo que tienen una necesidad muy grande de que a su vida, a su mente, siga dándose, siga formándose con este tipo de enseñanza. Así que alabamos al Eterno por eso, ¿ok? Hoy, luego de unas vacaciones bien merecidas, vamos a entregarle al ministro que tiene la continuación de este pensamiento, el pensamiento mágico. Dame 2 minutos, dame 2 minutos, dame 2 minutos. Ah, bien, no hay problema, no hay problema. Estoy aquí en el aire, pero la computadora se me reinició y estoy reconectándome para poder tener los slides. Ok, no te turbes, Padre Dios ahí, tranquila ahí. Es por eso que nosotros seguimos con este tema del pensamiento mágico. El pensamiento mágico es tan amplio que cuando estoy conversando con el ministro, vemos que la mayoría de iglesias, sus mensajes, sus predicaciones fueron basados en las consecuencias de tener un pensamiento mágico. ¿Ok? Fueron basados casi siempre en personas que estaban bien. Nosotros queremos conocer a Dios. La gran bendición de nosotros está en conocer a Dios. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En conocerme y entenderme. Pero fíjese que la gran mayoría de nosotros se nos fue enseñando más a conocer lo malo antes que lo bueno. Nosotros muchas veces tenemos la capacidad y en nuestro lenguaje está más
acentuado el punto del diablo, Satanás, desierto, guerra terrible, demonio. Ese vocablo es mucho más popular en nuestros labios que el tener un conocimiento de Dios, de su Santo Espíritu, de la obra que el Espíritu realmente quiere hacer en nuestra vida. O sea, cuando nosotros estamos viendo esto, los tipos de pensamiento, ahí nosotros podemos tener una mayor conceptualización de lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida y a nuestra mente, porque lo primero que va a hacer, lo primero que hace es que tiene que haber en nosotros un cambio de mente. Por eso dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Como nosotros veníamos, la formación que a nosotros se nos estaba dando con buenas intenciones, pero muy mala información, porque nosotros sabíamos más de demonios, siempre había una manifestación infernal. Yo siempre estaba en un desierto, yo no podía tener ni un momento de refrigerio, yo no podía tener ni un momento de calma. El evangelio que se hizo para que lo disfrutemos, para que experimentemos una vida y que esta vida sea tan satisfactoria, que se pueda sentir que vale la pena, que nosotros, sí, ok, que esperamos a Cristo, pero que puede venir en 2000 años más. ¿Por qué? Porque la oportunidad que nos está dando el mismo Cristo de que nosotros anunciemos su venida, su llegada, su vida, su reino, es tan satisfactoria, es tan maravillosa, que lo que está aconteciendo en nosotros y alrededor de nosotros es una obra bonita, es una obra linda, es una obra maravillosa, es una obra donde todos los días a nosotros lo que nos acontece nos da deseo de adorar a Dios, de alabarlo, de glorificarlo, donde las personas que viven alrededor de nosotros viven inspiradas en la vida que nosotros le mostramos. Todo eso gracias a Cristo. Entonces, espero a Cristo, sí, pero puede venir en 2000 años más. No hay problema. ¿Ok? So, así como nosotros estamos viendo cada día más este evangelio, la tierra se está llenando del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, nosotros estamos viendo cómo Cristo, cómo Dios cada día más está atrayendo más y más gente. Hay un punto, hay un grupo que se molesta por esto porque sienten que el evangelio era de su propiedad, lo tenían patentizado, tenían la forma ya o la fórmula de cómo Dios obraba, tenían la fórmula o la forma ya de que Dios nada más obraba de esa manera. Y si no era así, entonces Dios no estaba ahí. Gracias a que el ministro nos ha hablado del pensamiento sistémico, donde vemos que se mueve en una línea lateral y no en una vertical, donde solo se encajona y decimos, sí, es solo así que Dios obra. Gracias a Dios eso lo hemos ido quitando de nuestras vidas, y así nosotros hemos podido ser más edificados, pero también hemos podido alcanzar a querer, amar a nuestros familiares que muchas veces no comparten el mismo tipo de pensamiento que nosotros tenemos, mientras que antes, por el tipo de formación que se nos venía dando, estos mismos familiares que hoy lo aceptamos, lo queremos y lo amamos, antes eran rechazados, porque entendíamos que el que no era con Dios era contra Dios, y Dios nada más obra de este color. El tipo de pensamiento o los seminarios sobre los tipos de pensamiento nos están ayudando a que nosotros podamos tener un mejor entendimiento. Yo creo, si no me equivoco, que veo por ahí a mi bella y queridísima madrina. Padre Dios, la amamos mucho y un placer tenerla aquí. Denis, también a ti, tenerte en video, gracias. Tenemos por ahí al rabino Ernesto, el rabino también Andrés Rosario,
se siguen conectando. Tenemos a Ana María Castro después de tanto tiempo. Tenemos a Rosa Bella, paz de Dios. Franceli Feli Nairobi, paz de Dios, señores, bienvenidos. Ramón, refugio en Cristo. Maritza, la verdad en reflexión. Todo un honor que ustedes estén con nosotros. Yo quiero entregarle al ministro. Ya estamos bien, ministro. Nítido. Ya estamos y vamos a entrar. Primeramente, Ay, ministro, hey, acuérdese que yo tengo una pregunta que le quería hacer al ministro Hubiera con relación, hace 3 semanas me ha venido martillando una pregunta que le hice a una joven con relación al pecado. Y el ministro dijo que iba al principio del programa a hablar del pecado, qué es verdad el pecado, porque yo he navegado a través de la palabra del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras. La Biblia entera la he leído y todavía la sigo leyendo. Y meditaba en el estilo o los pecados que cometían en el Antiguo Testamento los grandes hombres de Dios. Entonces, hoy en día, como decía la que hizo la pregunta, que para las congregaciones cristianas todo es pecado, que hay que tener mucho cuidado cómo uno se conduce en las congregaciones. Y me llamó mucho eso a la atención. Y yo estoy esperando que el ministro, con todo el respeto que le tengo, va a decir para yo poder quitarme ese peso de encima. Amén, 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 amén. Dios bendiga, ministro, Padre el Eterno, para todo y cada uno de los hermanos en Cristo. Teníamos pendiente eso desde el principio, lo tenemos aquí en la agenda para la respuesta o la pequeña locución de lo que tiene que ver con el pecado. La ciencia o el área que estudia el pecado se llama la amarteología. Pero vamos a hablar a definir 2 o 3 minutos sobre lo que es pecado. Bíblicamente, escrituralmente hablando, la palabra pecado lo que significa es errar al blanco. Errar al blanco. No hacer lo que Dios estableció. Entonces, recuérdense que decíamos 2 cosas esenciales. La primera es que la iglesia conoce poco sobre pecado, fundamentándose en mitos y en leyendas y en unas cuantas cosas donde han ascendido cosas a pecado que no son pecados y donde cosas que sí son pecados la han tenido como buenas y válidas. Entonces, el pecado es simplemente, nosotros lo definimos como transgredir la ley de Dios. Pero una persona puede estar en pecado viviendo una vida de errores, de fallas. La Biblia dice que nosotros tenemos que seguir el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Por eso la Biblia dice que pongamos los ojos en Jesús. Bíblicamente, escrituralmente hablando, pecado lo que significa es errar en el blanco. Entonces, ¿qué es errar en el blanco? Errar es no vivir una vida dirigido por el Espíritu. No hacer lo que dice la Escritura, tal y como Dios la estableció. Entonces, eso abre un abanico muy grande de posibilidades donde hay personas, individuos, congregaciones, concilios que viven en pecado. Porque viven todo el tiempo desconectados, errando al blanco de lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Ahora, existen los pecados de comisión y los pecados de omisión. La iglesia simplemente enseñó a los feligreses a
juzgar los pecados de comisión, adulterio, fornicación, ira, enojo, contienda y cuantas cosas. Sin embargo, los pecados de omisión son más grandes porque el pecado de omisión hace que la persona no haga lo que verdaderamente Dios lo mandó y a qué Dios lo llamó. Entonces pasa una vida entera viviendo una vida sin propósito, alejado del propósito divino para esa vida. Entonces, la otra que tenemos es que hemos hecho una teología sobre el pecado. Hemos hecho pudiéramos decir, una tesis sobre el pecado. Sin embargo, bíblicamente, el pecado no tiene perdón. Lo que tiene perdón son los pecados. Todo el mundo anda con el pecado dentro de sí. No importa la condición que esté, no importa la condición que se encuentre, el pecado mora en nosotros. Entonces, nosotros hemos dado por bueno y válido, a través de los coritos que cantamos, no more en mí, mas el pecado Cristo me ha lavado en el manantial. Y eso me hace a mí que en un pensamiento mágico, que es lo que estamos hablando, me haga ignorar la realidad de que el pecado mora en mí. Me descuido, el pecado sale a flote y me acaba. El pecado me guía por donde él quiera. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a vivir en nosotros. La santidad es la capacidad que el hombre tiene para mantener el pecado a raya a través de la obra del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está morando en nosotros. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, Lo que tiene que ver con el pecado. Pero luego vamos a dar una clase completa sobre la martirología. Pero amén. las cosas de las que nosotros tenemos concepto de lo que es pecado, estamos totalmente errados. Porque hemos tenido un tribunal donde el tribunal de los evangélicos asciende cosas a pecado y quita cosas que son pecados. Entonces, tenemos que tener una situación. ¿Quién es que pone lo que es pecado o lo que no es pecado? ¿La Biblia o los hombres? Dios le bendiga a todos. Entonces, amén. para amén. poder entrar en materia, que por problemas técnicos perdimos casi 20 minutos, nos quedamos sobre la pregunta de los demonios, sobre la pregunta de los demonios, de la guerra espiritual, sobre qué pasa con esas personas que conocen el mundo espiritual, que conocen los demonios. ¿Cuál era la pregunta, Corporán, en específico que teníamos? Sí, ministro. Estábamos hablando sobre el pensamiento mágico, sobre la guerra espiritual, que algunos creyentes siempre están en un desierto, siempre están en una guerra. Okay. Tienen como un pleito, o sea, Satanás es el enemigo de Dios, pero ellos sienten que Satanás, como no puede con Dios, entonces viene el pan de ellos, ¿entiendes? Entonces, sí es bueno, ponete con los chiquitos. Entonces, de ahí el tema de que nosotros a veces hablando, nuestro lenguaje deja en claro de que nosotros conocemos más el mundo de las tinieblas que el de la luz. O sea, nosotros no sabemos los nombres de los demonios, que hubo una manifestación que eso fue Anaís a pie, que fue el varón del cementerio, que eso fue el del otro lado, que eso fue esto. Todos los demonios que yo veía que echaban para afuera, la persona a veces lo ponían a hablar y nunca un demonio lo mandaron de Estados Unidos para allá. Todos los demonios eran de Haití, venían de Haití, o sea, racismo y todo eso. Queríamos saber
si eso pertenecía al pensamiento mágico o cómo nosotros, digámoslo así, racionalizar un pensamiento de acuerdo al orden sistémico en cuanto a ese tema, o cómo lo vamos a hacer, porque la verdad es que a veces se convierte como, es más, se ha convertido totalmente en un relajo. Ok. Bien, tenemos tres cosas que tenemos que tener pendientes. Acuérdense que estamos hablando en este seminario concerniente a los pensamientos para poder entrar en lo que son las estrategias del Satán. Estamos hablando sobre el pensamiento mágico. Es un pensamiento innato en todo el mundo. Es un pensamiento innato. Todo el mundo tiene pensamiento mágico. El pensamiento mágico puede ser bueno como puede ser malo. O sea, el pensamiento mágico es un pensamiento neutral. Ahora, dependiendo de lo que tú hagas con ese pensamiento, es lo que se puede convertir en un pensamiento mágico positivo o en un pensamiento mágico distorsionado de la realidad. Entonces, tres cosas que tienen mucho que ver, tres factores. Lo primero son las supersticiones, los mitos y las leyendas, que son tres asuntos que son totalmente distintos. Las supersticiones, los mitos y las leyendas. Entonces, esta cosa sobre las supersticiones tiene mucho que ver con el tipo de pensamiento del individuo. El individuo tiene un estado de mente carnal, un estado de mente. Estamos hablando de los tipos de pensamiento. Entonces, el individuo tiene una mente carnal. Al final de la jornada va a comenzar a creer en todo tipo de supersticiones. Las supersticiones han calado dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Primero, tenemos personas que fueron brujos y hechiceros, que ellos mismos dicen que estuvieron engañados por el diablo. Entonces luego vienen a traer todo el engaño que le hicieron el diablo y los demonios, lo traen aquí al pueblo, entonces lo santifican. Santifican el engaño. Ellos mismos estuvieron engañados. Entonces aquí vienen y santifican el engaño. Primero, es un tema muy amplio, algo que decía el doctor Corporán. Él decía que los demonios vienen de Haití, que nunca le mandaron un demonio de New Jersey, ni que ningún demonio vino de Harvard, ni que otro demonio vino de Oxford. Es de Haití que vienen. Entonces, todo viene con lo que tiene que ver con las supersticiones, con los mitos y la leyenda. Quiero que entiendan esto. Creemos que el mal existe y tiene su función. Creemos que el Satán existe y tiene su función. Creemos que los demonios existen y tienen su función. Pero como mi tema no es ni el Satán ni los demonios, estamos hablando simplemente de los pensamientos, vamos a centralizarnos, a circunscribirnos en lo que hace el pensamiento mágico. El pensamiento mágico puede ser un pensamiento creativo, como puede ser un pensamiento totalmente distorsionado, para poder crear seres mitológicos, como son los minotauros, como fue la guerra de los dioses de Grecia, como es la mitología griega, como es la mitología de la cultura, la mitología social, como es también la mitología eclesiástica, o como es la mitología pentecostal, que es más vasta que la misma mitología griega. La mitología pentecostal. Cuando entremos en el tema de las herramientas que el Satán utiliza, vamos a desglosar todas estas cosas. Ahora, todas estas cosas entran
dentro de un problema que tenemos. Primeramente, para poder darnos cuenta de esto, vamos al origen. Tenemos personas que vienen al evangelio, se convierten, no se han despojado de los conocimientos que tenían y no lo han filtrado a la luz de las escrituras. Al no filtrarlo a la luz de las escrituras, traen toda la mitología que ellos traen aquí y lo que hacen es que la cristianizan. Y todas esas leyendas se hacen populares dentro del pueblo. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres de los demonios? ¿De dónde viene la guerra, la batalla, la lucha? Primeramente, la gente tiene una situación y es que no conoce a Dios. No conoce su palabra. Entonces, al no conocer a Dios y no conocer su palabra, tiene una idea totalmente distorsionada de la realidad. Entonces, sostiene su pensamiento en mito y en falacia, que muchas veces le hemos dado como buena y válida. Primera falacia, fundamentado en un pensamiento mágico. Satanás es el enemigo de Dios. La mentira más grande que hay, creída, enseñada. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás no es enemigo de Dios. Y ahí comienzan todos los problemas. Porque entonces, como decía Corporán, como Satanás es enemigo de Dios y no puede con Dios, entonces viene a caerme a mí atrás. Entonces, al yo no conocer a Dios, tengo una situación. No conozco tampoco su palabra, porque a Dios se conoce a través de las escrituras. No hay forma de usted conocer a Dios sino a través de las escrituras, porque nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, el manual que Dios dejó para que se conozca es la escritura, es la Biblia. Ahora, cuando yo vengo a Cristo y soy discipulado y soy doctrinado por la doctrina de los apóstoles, todo eso mito, toda esa leyenda que están en mí, son llevadas ante el texto bíblico y yo puedo depurar la creencia que yo tengo a través de lo que verdaderamente la Biblia enseña. Pero si no tengo esa capacidad de yo poder hacer eso, y si mis líderes no tienen esa capacidad de poder hacer eso, entonces tenemos una situación totalmente difícil. Y aquí entra este texto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice el otro texto, número 7, miráis la cosa según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense que como él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Entonces, aquí, este es el texto más usado por las personas que creen en brujería, que creen en guerra espiritual, que creen en cuantas cosas que no son bíblicas. Este texto no está hablando ni de demonios, no está hablando de fortalezas espirituales,
Este texto lo que está hablando de filtrar los pensamientos. Leyendo el texto con el contexto, dice derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? ¿Dónde se fundamentan los argumentos? ¿Cómo se levanta la altivez? En contra del conocimiento de Dios. Entonces, ahí cuando yo no filtro a través de la escritura, comienzo a ponerle nombre a los demonios. Comienzo a mirar que hay diferentes manifestaciones. Comienzo a mirar cuántas cosas y mi pensamiento mágico me hace pensar que el tipo que en la Biblia lo dice de una forma, yo lo creo de otra. Inmediatamente ya yo digo, Cristo le dijo, llama, yo soy legión porque somos muchos. Ya, y no fue más de ahí. Cristo le preguntó, somos legión porque somos muchos. Se van los demonios. Hay personas que han hecho de esto una ciencia acompañado de mitología, de que a los demonios hay que preguntarle de dónde tú viniste, quién te mandó, cómo tú entraste, cómo fue que entró, cuál es tu número de cédula, tu número de pasaporte, tú entraste legal o ilegal a ese cuerpo, y le hacen un escrutinio al demonio que dura media hora haciendo una parafernalia. La otra cosa, otro mito dentro del pueblo de Dios, a través del pensamiento mágico y un texto mal interpretado, nosotros reprendemos a los demonios. Nosotros reprendemos al diablo. Sin embargo, la Biblia no te da la autoridad ni la capacidad para que tú reprendas al diablo y para que reprenda a los demonios. Los demonios no se reprenden, ni al diablo se reprende tampoco. La Biblia manda que usted eche fuera a los demonios. Que usted lo eche fuera. Echar fuera es decir que se vaya. Reprender es llamar la atención a alguien con la intención de que se arrepienta. Y yo no soy evangelista de demonios. Entonces la gente ha hecho un mito de todas estas cosas, de texto bíblico mal interpretado, de cosas que Dios nunca dijo. Entonces duran media hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cómo? Te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y el espíritu inmundo está neutro, diciendo, pero ¿qué es lo que tú me reprendes? Pues mi naturaleza no admite arrepentimiento. Pero hombre de Dios, ¿qué es lo que tú estás conmigo? Y los demonios duran horas y no pueden salir. Ese es uno. La otra es los nombres de los demonios. Un individuo, poco conocimiento, poco manejo bíblico, nada de discernimiento espiritual, fundamentado en una enseñanza hecha por un ex brujo que tuvo engañado y atado. Entonces trae consigo este tipo de cosas. Personas que se atreven a decir el nombre de los demonios que perseguían a Saúl. Entonces, la Biblia dice que lo examine todo y que retenga lo bueno. No queremos decir que los demonios no existen. No queremos decir que el Satán no existe. Pero hay muchos seres míticos que están dentro de nuestra mitología. Hay soluciones, mitos y leyendas creados por un pensamiento mágico que nosotros le hemos dado atribuciones a través del pensamiento mágico fundamentado en texto bíblico mal interpretado. Dice
que lo examine todo y que lo retenga lo bueno. Pero para tú poder examinarlo todo y retener lo bueno, necesita tener una capacidad de análisis. Una capacidad de análisis. Entonces, esta capacidad de análisis solamente puede venir a través de un estudio bíblico y de un contacto con la verdad, a través de alguien que te está enseñando, que te está instruyendo con un pensamiento sistémico. Alguien que tenga un compromiso con la verdad. Esa disonancia cognitiva trae consigo muchas cosas. La Biblia dice ateneo de toda especie de mal. Y hay una mala enseñanza, es una especie de mal que hace más daño que el diablo y que los demonios. Supersticiones, mitos y leyendas. Supersticiones, mitos y leyendas. Hay gente dentro del pueblo que van caminando y no pasan por debajo de una escalera, por si acaso. Hay gente que están dentro del pueblo y desde que ven una culebra, desde que ven una serpiente, una culebrita de la verde de la que hay aquí, que ni siquiera son venenosas, están viendo un demonio de una vez. Hay otras personas que pasan por los lugares y creen que ahí hay tal cosa. Había un caso en una ciudad en Venezuela donde se ahorcaban, qué sé yo cuántas personas se llegaron a ahorcar en un árbol y lo iban contando, va uno, va dos, va tres, se levantaron un grupo de personas. Demonio de ahorcón, yo te reprendo, yo te ato, yo te echo fuera. Al otro día se ahorcó al otro y después se siguieron ahorcando. Llegó uno que era ateo, no creía en Dios, llevó un hacha y mochó el árbol. Se acabaron las ahorcaderas, se acabó la ahorcadera en el pedazo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se convierten en espíritus. Y cuando hablemos de la estrategia del Satán, cuando vayamos a hablar de la estrategia del Satán, vamos a hablar sobre estas cosas. Sobre conductas, una conducta masificada, creída, repetitiva, se convierte en un espíritu. Pero eso va a ser tema de otra clase. Eso va a ser tema de otra clase. Entonces, queremos ir aclarando ciertos puntos que tienen que ver con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico no es malo. Ministro. Lo que es malo es el pensamiento cuando está distorsionado. Amén. Porque en esencia, todo el mundo tiene pensamiento mágico. Dime, compañero. Que tengo una mano levantada desde hace mucho, entonces quisiera darle, como no hizo la pregunta del primero, no sé si tengo iPhone 2 con la mano levantada hace mucho, entonces quería darle la oportunidad, no, ya sé que sea ese mismo tema o algo así. iPhone, pregunta. iPhone 2. iPhone 2, pregunta. Parece, ok, ya, ahí. Adelante, iPhone 2. No te escuchamos. No lo escucho. Yo no escucho iPhone 2. Y él le quitó el mute, o sea, está ahí, pero no todavía. Ok. Ok, entonces seguimos con la parte del pensamiento mágico. Pero entonces la guerra de creyentes, o sea, la guerra que está
tú te saludas, varón, dime, mi hermana, ¿cómo está? Estamos en la lucha, estamos en la guerra, no descansamos, nosotros siempre estamos metidos en el desierto, estamos cruzando el desierto, o sea, esa lucha constante, a eso me refiero, que porque sí yo entiendo que, por ejemplo, yo conmigo tengo una lucha constante, pero el camino que el Eterno ha diseñado para mí es bonito. O sea, puedo andar gozoso, alegre, puedo andar feliz, puedo andar contento, o sea, el día de hoy ha sido maravilloso y yo sé que el de mañana también lo va a ser maravilloso. Entonces, eh, a este estilo, a este tipo de mentalidad, cuando conoce a la persona y la persona está en una guerra constante y tiene siempre la misma prueba, ¿esto pertenece al pensamiento mágico o no? Ok, eso es parte del mismo protagonismo que hace el pensamiento mágico. El mismo pensamiento mágico que te hace pensar, que hace a las mujeres pensar que son princesas, que son príncipes, el mismo pensamiento mágico que hace que se utilice como comercio, y de eso vamos a hablar, ese mismo pensamiento mágico hace que el individuo tenga una importancia dentro de su propio pensamiento. Siempre se cree que es un individuo espiritual porque está siendo perseguido por el reino de las tinieblas. Sin embargo, la Biblia dice que batallemos ardientemente con los deseos y las pasiones que batalla con nuestra alma. Oigan, ¿con qué es que nos manda la Biblia que luchemos? Con los deseos y las pasiones que batallan con nuestra alma. Entonces, ese protagonismo que quiere vivir el individuo en una lucha titánica contra el diablo y con los demonios, no es nada más que un mito y con una distorsión de un pensamiento mágico, distorsionado, alejado de la verdad bíblica y alejado de las escrituras. Primero, no existe guerra espiritual. La guerra es un conflicto entre dos reinos que determina en su final un ganador y un vencedor. Entonces, el que anda en guerra espiritual está desechando la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Rayo, por Dios. Porque está diciendo que hay una posibilidad de que el diablo le gane a Dios, porque hay una guerra, hay un conflicto entre dos reinos o entre dos naciones, y el fin de esta guerra determina un ganador y un vencedor. Entonces ellos andan peleando una guerra espiritual, la cual tienen que actualizarse. Hace 2000 años que esa guerra se ganó. Wow. Hace 2000 años que el enemigo, que el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces ellos andan luchando dentro de un pensamiento mágico, traen ese protagonismo. Fíjate que dentro de todas las historias de Disney siempre aparece una princesa, pero siempre aparece un príncipe, un carruaje, pero siempre hay un dragón. Entonces, en esa guerra, el tipo hace su propia historia, hace su propia pantomima de que él es el príncipe y que hay un dragón y que hay unos séquitos y que existen no sé cuántas criaturas que le andan cayendo atrás. Entonces, tenemos que tener esto muy pendiente. El protagonismo que crea el pensamiento mágico. Entonces, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Pero ministro, tú dices, tú tiras un tablazo, y te queda como que no ha pasado nada. Tú dijiste, no existe eso de guerra espiritual. No existe. No existe. Eso no es bíblico. No. Una pregunta.
Dame, iPhone 2 todavía no ha llegado. No parece que no le puede quitar el mío. Dale el neto. Cuando el ministro hubiera, wow, pero eso está tremendo. El ministro hubiera habló de que las supersticiones, los mitos y la leyenda de mágico dan origen a demonios. ¿Cómo me podría usted explicar esa parte? Formúlame la pregunta otra vez, que el internet me traicionó ahí. Usted habló cuando usted dijo que la falacia, las supersticiones, los mitos y la leyenda dentro del pensamiento mágico en la persona da origen a demonios. Entonces, usted me podría explicar esa parte ahí. Ok, yo dije, una conducta creída, practicada, masificada, se convierte en un espíritu. Exacto, se convierte en un sí. espíritu. Entonces, se convierte en un espíritu porque el pensamiento mágico lo crea. Crea espíritu de holcón, crea espíritu de accidente. En esta carretera hay espíritu de accidente. No, lo que hay son choferes imprudentes que no respetan la ley de tránsito. Amén, amén. Está claro, ministro. Gracias. Acuérdense de esto, lo que vivimos aquí en República Dominicana. ¿Cuántas veces vieron ustedes accidente en la curva de la muerte de Villa Altagracia? Cada vez que íbamos para Bonao, encontrábamos accidentes. Y ustedes saben la veces que yo llevo gente. En la bajada de Jarabacoa. En Jarabacoa, la parte de abajo, en la curva, que yo bajé en estos días por ahí. Hay una virgen ahí. Ahí hay un demonio de accidente. Lo que hay choferes imprudentes que vienen bajando la bajada, vienen frenando desde el pueblo y cuando llegan a la bajada pronunciada que tiene la curva, ya tienen los frenos calientes. ¿Y cuántas veces yo no bajé de Jarabacoa? Borracho, vuelto fiera, y nunca me pasó nada. Porque había un concepto claro de que había que bajar paso y uno descendía lento al positico con el cambio pesado y no frenando desde allá. Entonces, ¿qué pasa con lo que sucedió en la autopista Duarte? Agarraron la curva, ampliaron la carretera, enderezaron un poco la curva, señalizaron el asunto y se reprendieron los demonios de una vez. Los evangélicos iban, ungían el sitio con aceite, echaban fuera, reprendían y al otro día se mataban 5. Vino el ministro de Obras Públicas, a lo mejor un delincuente, un salteador, que sobrevaluó la obra. Enderezaron la curva y ya no se matan, se fueron los demonios. O sea, por amor a Cristo, tenemos que ser un poquito más serios. Tenemos que ser un poquito más serios y tenemos que ser un poquito más de mente abierta. Porque es que hay gente que cuando escuchan estos temas quieren salir corriendo porque es que se le está baleando su fe. Siempre andan peleando con el diablo. Siempre andan peleando con demonios. Tienen un delirio. Mucha gente lo que tienen son enfermedades psicosomáticas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, delirio de persecución. Delirio de persecución. Y siempre el diablo le está cayendo atrás. Se parece, corporal, a la persona que decía que él no podía comer de noche. Porque siempre cuando comía de noche se soñaba que el diablo le estaba cayendo atrás. Pero un día había un plato suculento donde se iba a comer muchas cosas y digo, óyeme, qué batalla. Yo cada vez que como de noche me sueño que el diablo me está cayendo atrás. Bueno, porque se prepare porque hoy me va a arruñar la espalda. Y se tiró el plato.
Le dio ya no le iba a caer atrás. Ya él dijo que se le iba a pegar, que le iba a ruñar la espalda en la noche. Por esa altura no iba a poder correr. Entonces, eso es lo que tiene que hacer mucha gente. Ya mucha gente tiene que entregarse y permitir ya que venga y que la ruñen la espalda. Wow, wow. Ministro, tengo a Denise con la mano levantada. Vamos a darle la oportunidad porque lo estamos ya haciendo así. Aquí, Denise. Bendiciones, bendiciones, gozándome en esta clase. Ministro, entonces yo quería hacerle una pregunta. Usted dijo que el diablo no es enemigo de Dios, o yo escuché mal. Literalmente, sierva, en la Biblia tú nunca vas a encontrar un texto bíblico que avale y reto a cualquier individuo teológicamente respetable que me busque un texto donde me diga que Satanás es enemigo de Dios y que tiene la posibilidad de ganar. Ok, entonces, cuando sale en toda esta lucha que uno oye, ¿en qué es que uno consideraría la posición de Satanás? Vamos a decir, ¿qué juega en el plano? Tengo una amiga que escuchando esta clase ya está encantada ella. Ok, mira, me voy a saltar, Denise, me voy a saltar varios temas para poder contestarte esto. Bíblicamente y escrituralmente hablando, Satanás lo único que es un muchacho demandado de Dios. Simplemente no te puedo decir más de ahí. ¿Por qué? Porque tengo que saltarme mucho tiempo. O sea, no se preocupe, fíjate que en esta clase el libro de Job, más llegan. que dice la Biblia, que vinieron todos los hijos de Dios, para los que creen en brujería, para los que creen en hechicería, para los que tienen el misticismo. La Biblia dice que vinieron todos los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás a presentarse delante de Dios, a rendirle cuenta. ¿Y de dónde viene Satanás? De rondar la tierra y de andar por ella. ¿Y no has considerado tú a mi siervo Job, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro como él en la tierra? ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No has tú cercado todas sus posesiones y todas sus cosas? Todo aquel que está siendo perseguido por el diablo significa que no le sirve a Dios, que no tiene la protección divina, que Dios le quitó la protección divina. Porque si eso fue en otro pacto diferente, ¿cuánto más ahora que estamos viviendo bajo el nuevo pacto donde ya el pecado fue vencido en la cruz del Calvario? Quiero que ustedes entiendan esto. Quiero que entiendan esto. La Biblia habla de que Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Cristo nunca vino aquí a tener problemas con el diablo. El problema de Dios no es con el diablo, era con el pecado. Y la iglesia no ha sabido nunca hablar a la feligresía porque no conoce ni un rayo del pecado. Entonces al pecado le llaman diablo. Y a la consecuencia del pecado le llaman demonio. Entonces, la iglesia tiene que ser más seria. Los ministros tienen que ser más serios en esto. Donde hablamos del diablo, como que el diablo anda como Pedro por su casa. Y cuando tú ves, no hay un solo texto bíblico que avale la conducta del diablo pentecostal. No hay un texto bíblico. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque dentro de la iglesia anda un diablo suelto. Que hay que atarlo todos los días. Que hay que reprenderlo todos los días. Anda un diablo que no anda cayendo atrás a todo el mundo. Entonces, ponemos los ojos en el diablo y lo quitamos de Cristo. Ponemos los ojos en el diablo y lo quitamos de nuestro pecado. Entonces, la Biblia me manda que yo tenga los ojos puestos en Jesús
y a que yo me hago autoanálisis por el daño que el pecado puede infligir en mí. Entonces, de ahí donde viene toda la cosa que le hemos hecho un cambio de nombre. Al pecado le llamamos diablo. Y todo eso lo vamos a ver cuando vemos de las estrategias del Satán. Confundimos la función del pecado o la función del pecado y de los pecados con la función del diablo. Fíjense que la Biblia dice claramente que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No habla sin relación con el diablo. Yo quiero que avancemos y que podamos entrar a la estrategia del Satán. Pero para poder entrar a las estrategias del Satán, tenemos que estar claros de lo que es mito, de lo que es leyenda, de lo que es mitología religiosa y de lo que es mitología pentecostal. Y ahí hay un camino amplio. Esta clase yo voy a tener que escucharla 5 veces mañana. De todo. Ministro, son las 10. Vamos a darle paso a la pregunta. Ya lo teníamos, que no iba a las 11, quiero decir, que llevamos 1 hora. Y nos falta todavía el pensamiento mágico en la estrategia comercial. De que compre esto y baje 50 libras todo día. Nos falta esa parte. Nos falta también que todo el mundo tiene un esposo imaginario y uno mágico, uno real y uno mágico, una hermana. Un hijo real. Un hijo real y quiere uno mágico también, y tiene uno mágico. Un matrimonio mágico y un matrimonio real. Sí, no, sí. Una esposa mágica y una diablesa. Ay, aleluya, aleluya. Un esposo mágico y un demonio encarnado. Sí. O sea que todavía nos falta material con esto del pensamiento mágico. Yo les recomiendo de verdad, porque yo también lo hago. Yo mañana vuelvo y repaso, escucho el estudio, acabándome con una mente, levantándome con una mente fresca. Lo escucho nuevamente y alimento mi mente y busco más cosas. Y de verdad es que esto, gloria al Eterno. Y muchísimas gracias por su tiempo. Vámonos a preguntas, vámonos a mano levantada. El archienemigo de Dios es el diablo, ¿se entiende? Y desde Adán. Sí, vámonos con mano levantada. Preguntas. Estamos en el pensamiento mágico. iPhone sigue con la mano levantada, pero parece que está... Dale, Ernesto. No para. Mi boca te llena de grasa. Ernesto, tú estás en mute. Tú estás en mute. Ahí, así porque tú me pusiste el mute. Que tiraron un cliché ahí de que el archienemigo del Todopoderoso es Satanás, pero el maestro Hubiera dio en una clase pasada de que el simple hecho de decir el Todopoderoso, o sea, ¿qué enemigo puede tener el Todopoderoso? Ninguno. Entonces el pueblo tiene que tratar de entender eso. El creador, la creación no puede ser más grande que el creador. Entonces Satanás es simplemente, como dijo el maestro Hubiera, un instrumento del Todopoderoso. Fíjense, es difícil, porque es que hemos hecho mucho mito. Hemos hecho mucho mito. Yo le voy a decir algo que va a resultar desastroso para mucha gente. Señores, Satanás no existe en la Biblia hebrea. Uy. Simplemente le voy a dejar caer esto. Los guardas de la palabra, los que recopilaron la palabra, los que escribieron en la palabra, tienen un concepto claro del Satán bíblico.
de lo que los judíos le llaman el Hasatán. El diablo que nosotros conocemos, el Satán que nosotros conocemos, no existe en la Biblia hebrea, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y todas estas cosas vamos a estar hablándolas cuando entremos a las estrategias del Satán. Porque no podemos hablar de las estrategias de alguien sin conocer quién es. Vamos a hablar de las cualidades de mi hermano, el doctor Corporán. Y comenzamos, y nadie sabe quién es Corporán. Entonces vamos a hablar de la estrategia del Satán, pero primero tenemos que ir como ya el destripador. Tenemos que ir por parte. Tenemos que ir por parte. Sí. So, fíjate que la cultura hebrea tenía más a Balaam como Satanás que a Satanás. O sea, Balaam ocupa por ahí el lugar que nosotros le damos a Satanás. Y la enseñanza que tiene que ver por ahí es que cuidado con el mal que tú ves, porque lo que tú ves es lo que se reproduce. So, por eso es que tenemos nosotros siempre que estar positivos, siempre con una fe. De la manera que nosotros decimos quién es Dios y cómo Dios nos cuida, no es para ponerle un enemigo al lado. Amén. El problema es que tenemos una fe fundamentada en un amuletismo. En un amuletismo. O sea, tenemos a Dios como un amuleto. Como un amuleto para que me proteja a mí. Entonces, la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Entonces, si Dios es espíritu y dice que todas las cosas en él y por él subsisten y en él están y que los cielos de los cielos no contienen su gloria, o sea, el nosotros decir que Dios está en un trono es un antropomorfismo, es una forma de cómo nosotros podemos entender una forma de Dios bajar de donde está, echarle agua a su esencia y otra vez echarle agua y otra vez diluirlo en agua y dejarnos caer una gotica para que nosotros podamos comprender. Exacto. Entonces, usted va a ver a Dios, usted va a conocer a Dios y usted va a trabajar en lo que usted entiende, comprende, conforme a su creencia. Fíjense que Isaías, ay de mí que soy muerto, pero ¿qué vio? Vio un trono y que la falda llenaban el templo y que vio una persona sentada. Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al rey Jehová Dios de los ejércitos. O sea, él creía que había visto a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces había un concepto claro. El que ve a Dios se muere, porque no hay quien me ve y viva. Ya yo lo vi, ya yo estoy muerto, 7 veces matado. El tipo entendió de una vez. Entonces, señores, acuérdense que con los mitos y las leyendas tiene que haber una persona que rompa con el mito. Alguien que rompió con el mito. ¿Fue en la clase pasada que se lo dije o fue en la escuela bíblica? Whatever, no recuerdo. Moisés, cuando subió a la montaña, había un mito que decía que el que subía al monte moría. Dicen algunos historiadores, específicamente lo que utilizaron para hacer la película de Ten Commandments, de los 10 mandamientos, Dino de Laurenti, utilizando los escritos de Flavio Josefo y utilizando mucho el Midrash y utilizando la asesoría de muchos rabinos, dijeron una palabra. Cuando Moisés vio el espectáculo, dijo: yo voy a subir. Es pecado, porque es que Dios vive. Ir es pecado de muerte, ir a ver a Dios. Y él le dijo: ¿y cuánto han muerto porque él le ha
ocultado su rostro. Y el tipo subió, llegó al monte y subió. Moisés, quita el calzado de tu pie, ya se encontró con Dios. Pero hubo uno que derribó el mito. El que derribó el mito fue que se le permitió todito allá abajo, de la falda de la loma para allá. Pero tú subes aquí. Y dice la Biblia que dentro de lo que cabe, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Moisés era un superman, era un superhombre. No, era un individuo que no creía en mitología. Porque fue criado dentro de la mitología de los dioses de Egipto. Entonces, ¿qué hizo? No, espérate, yo estoy harto de esto, yo conozco esto, yo sé lo que es manipulación. Este es el verdadero Dios, este es el Dios de Israel. Vamos para allá. ¡Pam! Y cruzó. Entonces, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Que usted derribe el mito. Pero hay gente que tiene el mito más para allá de lo que es Dios. Moisés derribó el mito y nunca se sintió conforme. Cuando estaba caminando con Dios, veía a Dios, veía lo que se le pone Dios. Si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame todo tu bien. Déjame verte tal y como tú eres. Y digo, muchacho, pero estate quieto porque está bien y todo. Pero vamos a hacerte un acotejo. Y Dios que hizo pasar el ángel de él y todo su bien lo hizo pasar. Lo que el hombre podía, humanamente hablando, soportar de ver de Dios, eso fue lo que él vio. Lo que el hombre podía aguantar. Pero todo esto vino porque hubo uno que rompió el mito. Yo te reto a que tú rompas el mito para que pueda ver a Dios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, tremendo, tremendo. Gloria al Eterno por esto. Bueno, si no hay más preguntas, sabe que el viernes estamos aquí con el pensamiento mágico y con una parte que todos nosotros la usamos a diario y que muchas veces ese pensamiento mágico también nos engaña en esa área. ¿Ok? ¿Cómo nos manipulan con el pensamiento mágico a través del comercio? ¿Cómo nos manipulan con el pensamiento mágico a través de la fe? ¿Cómo nos manipulan con el pensamiento mágico? Y las ventajas de utilizar el pensamiento mágico. Eso va a ser los tres temas que vamos a hablar. El del comercio es el primero, el del pensamiento comercio, para yo verlo después de... Amén, amén. Amado Padre Amén. Dios, si no hay más preguntas. iPhone se quedó con esa pregunta ahí desde siempre. Tenemos a Niquisa agradeciendo, la pastora Niquisa, tenemos a Fausto, tremendo, tenemos a Lupe también diciendo paz de Dios, a Maritza, ministro, muchísimas felicitaciones, ahí estamos, le mandamos la clase a los que no estuvieron. Y amados, el viernes que viene seguimos con este tipo de pensamiento, ¿ok? Paz de Dios, amén, amén.